Buenas noches, amigas, amigos de toda la República Argentina. ¿Cómo les va? Aquí estamos, este 25 de noviembre del año 2019, en este canal. Tenemos un programa que entiendo será especialmente del agrado de cada uno de ustedes si son personas que están conscientes de la importancia que la ciencia y la tecnología, con la educación, tienen para el crecimiento que todos los argentinos necesitamos. Por eso, la semana pasada les prometí la segunda parte de una nota que le hemos realizado a Amy Austin, esta científica notable, la primera que ha recibido el premio L'Oréal de París a la ecología. A una ecóloga por primera vez le dan este premio, que no es otra cosa que un estímulo, que no es otra cosa que el reconocimiento que la sociedad universal le da a quien estudia sobre esta problemática tan grave, cuál es el cambio climático del que, modestia aparte, les venimos hablando hace muchos años. Desde aquellos momentos en nuestras competencias juveniles, donde hablábamos del cambio climático, pero además les hacíamos leer el Laudato Si, la encíclica a la que Francisco, el Papa, dedicó por primera vez en una encíclica un tratado, les puedo asegurar, de lo que significa la ecología, el cuidado del medio ambiente y por ende el cambio climático, y a quienes afecta, preocupación del Santo Padre, por supuesto, y cada uno de nosotros, los que tenemos algunos sentimientos y amor por la vida en comunidad, a los más pobres, afecta. Es un momento para festejar que nuestro Congreso, todavía no le puedo decir Parlamento, han trabajado casi nada este año, pero bueno, en una maratónica creación de leyes, la mayoría necesarias, en sesiones especiales, bueno, se encuentra nada menos, está la ley de alquileres, por supuesto que es muy importante, la ley de góndolas, pero hay una ley que es la más importante de todas. ¿Cuál es, Jorge? Una ley de lucha contra el cambio climático. Hace 5 años o más que este proyecto fue presentado por el gran político argentino, desde mi punto de vista, un hombre de una enorme cultura con el que he tenido oportunidad de tener una charla intelectual de más de 2 horas en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Este joven, que tiene 85 años nada más, presentó este proyecto. Se trata del señor cineasta, además, Pino Solanas. Debe estar re feliz él y todo el equipo que lo asesora y acompaña, porque cada realización que contribuye a una sociedad mejor no es obra de un hombre solo, sino de un equipo de personas. Está apareciendo en los diarios, por primera vez en nuestro país, la República Argentina, se sanciona una ley contra el cambio climático. Algunas informaciones en relación a cómo se pondrá en funcionamiento esta nueva ley. Reitero que se sanciona por primera vez en la República Argentina la ley contra la lucha contra el cambio climático. Y leo que habrá un gabinete nacional del cambio climático bajo la órbita del jefe de gabinete. Seguramente el próximo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre el profesor, como me gusta decir y como le dije a él que debieran mencionarlo, doctor Alberto Fernández. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la nota que le vamos a presentar a todos ustedes sobre esta científica de prestigio internacional, que ya estará dentro de unos instantes aquí, Amy Austin, que ella es una experta internacional y que en esta parte de la nota me dice que lloró por el Amazonia y por la decisión del presidente de los Estados Unidos de apartarse del Acuerdo de París del año 2017. Basta de palabras. ¿Qué les parece si vamos con esta científica notable, Amy Austin, camino hacia la Facultad de Agronomía de nuestra gloriosa Universidad de Buenos Aires? ¿Vamos? ¿Me acompaña?
Atención, país. Fuera de cámara me dijiste algo, a un periodista no se le puede decir muchas cosas porque yo no soy ni cura, ni pastor, ni rabino. Me dijiste algo que conmueve al que no es un científico. Yo soy periodista en ciencias y a un hombre me dijiste: lloré por lo de Amazonia, lloré por Trump. ¿Realmente lloraste por estos desaciertos de estos políticos? Sí, y me parece que hay varias cosas que es fácil de burlar de Trump o de Bolsonaro o de sus actitudes, que sean infantiles o que sean, pero la influencia que ellos tienen en el mundo es tan importante que sí, la toma de decisiones que realmente impiden nuestras posibilidades de avanzar con la mitigación del cambio climático, me parece que es una cosa para llorar y nada más. Así que y es una cosa porque tienen tanta influencia, ¿no? Que yo como persona puedo tener alguna influencia sobre lo que piensa la gente, pero las decisiones tanto económicas y también decisiones en cómo van el desarrollo económico. Pero una cosa que pasó es que había tenido en Brasil 20 años de avance con la conservación de la Amazonas, y en un año la decisión de dejar que entra de vuelta en la Amazonas, porque 99% de los incendios están causados por humanos, está causado porque alguien entra y abre un camino y después se seca. ¿Qué cantidad dijiste? 99%. Así pero que, eso no, porque hay desconocimiento. No, por este lugar es un lugar tan húmedo que si es un bosque intacto casi no hay posibilidad que se queman, salvo que alguien vaya y la pongan. Pero abren caminos, las zonas se secan y después hay incendios intencionales o accidentales, una de las dos cosas, pero son todo debido a la actividad humana. Y la decisión de Bolsonaro... ¿Y en California? En California es más complicado porque ellos también tienen una historia bastante larga de supresión de incendios, y este ecosistema que están acostumbrados, para decirlo de una manera, pero este ecosistemas que tienen un vínculo estrecho con el fuego como parte de su dinámica, si vos parás eso en algún momento, como va a sacar el corcho de la botella y va a quemar, pero quemar mucho más fuerte y mucho más intensamente que lo que es si vos mantenés ese tipo de cosas. Pero los seres humanos en California se acercan demasiado a estos lugares que tienen una dinámica con incendios, y entonces eso es una cosa que pasa. Y el otro es que cuando tenés cambio climático, cuando tenés más variabilidad en el clima, cuando tenés años muy secos y después años muy húmedos, lo que puede llegar a pasar es que genera un montón de combustible, y después cuando viene el próximo año seco y caluroso se quema todo. Y entonces estas dinámicas son cosas que nosotros en gran parte a todos los niveles estamos generando por nuestras actividades, estamos generando para el cambio climático, y todas esas cosas están teniendo importancia. Y con respecto a Trump de bajar del Acuerdo de París, era una cosa porque el Acuerdo de París era una cosa maravillosa en el sentido que era el conjunto de países diciendo que esa cosa es importante, esa cosa que tenemos que cambiar nuestras actividades, tenemos que cambiar porque eso es de suma importancia para nuestro futuro. Y
era todo un conjunto de países que decían, bueno, vamos adelante. Y para tener a esta persona con tanta influencia, sobre todo económicamente, de bajar de este acuerdo en forma unilateral y también en forma ilegal, porque él efectivamente no podía hacer eso. Y simplemente decirlo eso porque la gente estaba en contra de él y en contra de la economía de los Estados Unidos, era una cosa simplemente que era para llorar. Y me parece que eso es algo que nosotros todos tenemos que estar atentos, de este tipo de personajes que tienen tanta influencia en lo que estamos tratando de hacer. Porque es una lucha de convencer a la gente que el cambio climático es real, que tenemos que hacer algo, que tenemos que mitigar, que tenemos que adaptarse. Y cuando tienen este tipo de palos en la rueda, que son más que eso, es como básicamente pinchar la rueda totalmente o sacar la rueda, es una cosa que realmente hace mucho daño. Amy, se nota, además del esfuerzo, de la inteligencia que Jesús, Moisés, Buda o la naturaleza te ha dado, se requiere en tu profesión, como en todas, te pregunto, tener pasión. Sí, y suena medio cursi decir eso. Suena medio cursi. Porque todos dicen, tenés que tener pasión para lo que hacen, pero yo no creo que eso solamente aplica a la ciencia, pero me parece que en particular con la ciencia, porque hay muchos obstáculos, ¿no? Así que vos tenés que pedir financiamiento, vos tenés que vos mandás tus manuscritos y están rechazados porque la gente no le gusta. Hay un montón de cosas que sean bastante críticas de lo que uno hace como un científico. Entonces, si no te gusta y del otro lado el sueldo no es lo mejor, no tienes que usarlo ni para la plata ni para cuán fácil es. Así que la única gente que realmente tendría que estar haciendo ciencia es porque realmente tienen pasión para preguntar cosas, de que tienen curiosidad y yo diría que eso aplica a muchas cosas, seguramente que para el periodismo también. No, pero en serio, me parece que eso es una cosa que no, si vos haces eso medio como simplemente dando adelante para eso, no sirve para mucho. Entonces, porque es difícil, así que hay muchas cosas que son, y no solamente acá en Argentina, pero en cualquier parte del mundo, hay muchas cosas que son inciertas, pero si uno tiene pasión para eso, y es como casi yo no puedo no hacerlo, así que a veces pienso, tendría que ser algo más fácil, más relajado, en lo cual no estoy pasando mi fin de semana trabajando o pensando en todo eso, pero simplemente no puedo resistir la tentación de seguir haciendo ciencia. ¿Qué opinión tienes sobre Laudato Si, de la encíclica sorprendente del Papa en relación al cambio climático? Porque es una encíclica lo que tenemos que leer, porque somos periodistas al margen de las ideas y de las religiones. Nos sorprendió, parece escrito por un estadista, el Laudato Si, Signori, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Yo creo que cualquier líder del mundo que puede alentar la opinión informada sobre este tema es una cosa que es súper importante. A mí honestamente me sorprendió un poco que él había elegido este tema, pero que me parece que justamente si vos pensás en la cosa más humanitaria que uno puede hacer es estar preocupado por lo que estamos haciendo con cambio climático, porque en la base de eso, independiente si tenemos una vacuna parecida, que tenemos muchas cosas de salud pública resuelto, si nosotros no confrontamos lo que vamos a tener en 20, 30 años, vamos a estar en problemas. Así que nosotros, no los ecosistemas van a sobrevivir, el mundo va a sobrevivir, somos nosotros que vamos a estar en problemas. Y eso, de cualquier cosa puede ayudar a que la gente reconozca eso, y en cualquier formato me parece que es una ayuda. Bueno, qué importante sería que te reciba el Papa, o tal vez que lo veas al Papa, seguramente lo vas a ver, si viene como pareciera que va a venir el año que viene, según anuncian todos aquellos que están cerca. Sí. Y me parece que te recibiría con mucho agrado un hombre que ha estado o ha escrito, sí, está informado sobre esta problemática, y nada mejor que él escuche, y lo hará con mucho agrado, me parece, a una científica de tu talla, ¿no? Te decía fuera de cámaras también que Carolina Vera le estaba haciendo un reportaje como este, sí, a vos, y sí, pero Jorge, pero tengo que ir, era como ir a escucharte a una persona, tengo que ir a escuchar a otra científica que eras vos.
Yo no te conocía. Pero yo haría lo mismo para Carolina. Así que si ella estaba dando una charla ahora, yo cortaría porque realmente si vos mirás la contribución de Carolina para Argentina y para el mundo ha sido extremadamente importante. Y ella también seguramente que tenía sus propias luchas, pero su involucramiento con el IPCC, porque uno puede decir muchas cosas buenas del IPCC, pero lamentablemente todavía está bastante cegado hacia participantes que sea del hemisferio norte y también de Europa. Entonces su esfuerzo extra, porque todas esas cosas son fuerza, ella tiene que viajar mucho más que mucha otra gente, ella tiene que perder más de su tiempo, ella tiene que hacer todas estas fuerzas extras, y ella y también Sandra Díaz, que está muy involucrado en la cosa que están involucrados con la biodiversidad y este nuevos informes sobre el estado de la biodiversidad. Tener gente de América Latina involucrado en primera fila con eso es una cosa que es muy importante, porque lo que pasa en América del Sur y lo que pasa en América Latina probablemente va a ser bastante distinto, y nuestra capacidad de adaptarse, nuestra capacidad de realmente confrontar estas cosas va a ser distinto, y entonces tener esa voz ahí es una cosa que no tienen igual. Y entonces para mí Carolina también otro ídolo mío, porque ella efectivamente está haciendo eso y es difícil. Eso es una cosa que nosotros hacemos además de toda la docencia, de todas las investigaciones, de todos los subsidios, y nadie nos dice bueno, vamos a dar un subsidio porque vos estás participando en el IPCC. No, esas son todas cosas extra que van más allá de bien o mal, y me parece que participar en estas cosas para mí es muy importante, y tener representación de acá también. Es importante que volvamos a tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es tu visión? Mi visión de eso, no soy política. No dejando la política de y lado. Entonces, pero lo que siempre yo insisto es que tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno de invertir en la ciencia básica. Sin ciencia básica me parece que, y todo este empuje de varios lados, y no solamente del gobierno ahora, pero en los últimos años, una de las cosas que para mí ha sido importante es que todo ese enfoque en la tecnología y las soluciones instantáneas, eso me parece que para mí, de mi punto de vista, eso no es la manera de ir. La manera es apoyar ciencia básica que sea muy buena, porque eso es donde quedan las soluciones realmente en el largo plazo. Y entiendo que es una cosa que vos me preguntas, yo trabajo en Patagonia, ¿qué solución eso da? Pero no, pero información y el conocimiento es una cosa que es tan importante para realmente generar soluciones adecuadas para la zona también, para la región. Y no solamente, pero ese empuje de solamente que tiene que tener algún tipo de cosa que aplica a algún tipo de área de tecnología, y eso me parece que es un error. El otro lado, con respecto al ministerio, que me parece que cualquier cosa que aumenta el financiamiento para ciencia y tecnología es súper importante. Es una cosa que si vos mirás el porcentaje del producto doméstico que va a la ciencia, es realmente vergonzoso en términos del mundo. Y Argentina es una cosa que el otro, para llorar o por lo menos para ponerse triste, que siempre ha tenido una tradición de apoyar eso. Así que vos mirás los premios Nobel, la cantidad de Guggenheim, la cantidad de mujeres que han ganado este premio internacional de L'Oréal UNESCO. No sé si nosotros somos el país de América Latina que más ha ganado a lo largo de la trayectoria. Todas esas cosas vienen, toda esta gente, toda esa parte vienen de la ciencia básica, y tenemos que apoyarlo, tenemos que reconocer que es una cosa importante. Entonces, no sé si la solución es tener un ministerio, pero la solución para mí es tener más importancia, poner más importancia en eso y más orgullo. Aumentar también el presupuesto. Eso, y todos dicen eso, queremos más plata. Stefani ha hecho un trabajo, Stefani, muy importante sobre lo que acontece en el mundo en materia si se aumenta el presupuesto, que tampoco hay que exagerar, una cosa demasiado exagerada e imposible de hacerlo. Un gobierno que quiera poner máquinas en movimiento, darle trabajo a la gente, apoyando a la ciencia, a la tecnología, a la educación. Tengo dos preguntas por último y para dejarte. La creatividad, ¿tiene algo que ver en un ecólogo o es solamente la investigación, sin creatividad?
Yo creo que, porque la gente, me parece que la cercanía entre la ciencia y el arte es mucho más cerca que la gente piensa, sobre todo porque es una cosa sumamente creativa, así que porque para mí, y esa es la parte que más me gusta, la parte que más me interesa no es llenando informes todos los días, pero es esta parte de realmente pensar en una pregunta y cómo van a confrontar, cómo van a poner a prueba la hipótesis que uno tiene. Y eso requiere una creatividad enorme, porque la gente piensa, bueno, hacer un experimento es hacer un experimento, pero no es así. Así que hacer un experimento que está diseñado de realmente apuntar a la pregunta que vos estás preguntando es una cosa que es sumamente creativo. Y para mí, los estudios de los cuales yo estoy más orgulloso son cosas así, donde nosotros miramos la vuelta, usamos, por ejemplo, algunos filtros que vienen del cine. Así que nosotros, que son de este color naranja, porque nosotros queremos entender cómo la luz del sol afecta el ciclo de carbono. Y bueno, nosotros buscamos la vuelta hasta que encontramos eso. Es un recurso que nadie en el mundo podría imaginar usando. Pero nosotros usamos eso y funcionó bárbaro. Y nosotros tuvimos un resultado que realmente era real. Esto me hace recordar algunas respuestas de científicas como vos, algunos que pintaban las células. Pintaban células, sí. Hacían cuadros, no me acuerdo si era Andrea Gamarnillo, ¿no? El propio Gabriel Rabinó, hay gente que exacto. Pone, así que, y me parece que este tipo de gente que vos simplemente hablas con ellos y que no se puede controlarse por su... En alguna manera hay mucho de eso que es extremadamente creativo de eso. Y hay otra parte que no, que requieren rigor, pero la creatividad viene en las preguntas y cómo vamos a aplicarlo, y después hay que tener esta otra parte que es el rigor. El rigor científico es una cosa que no se puede escapar simplemente teniendo ideas que sean buenas. Tiene que ponerlo a prueba y hacerlo bien. Y eso también es una cosa y esa de otra parte me parece que de herencia de mi papá de matemático, porque a mí me gusta todas esas cosas que sean ordenadas y que sean, y eso me parece que esta combinación de cosas es porque a mí me encanta hacer ciencia. Esa combinación de estar cosas afuera, pero también tener el orden y el rigor de apuntar a una pregunta. Me queda el apotegma de esa frase que te robó. Con la creatividad hago preguntas. De la creatividad hago preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es la última palabra. La última pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para una estadounidense, estudiosa, súper estudiosa, que viene a un país, viene a la Argentina, que quiere el país donde está, ¿sí? Amplía sus conocimientos con las dificultades de un país como el nuestro, en todo sentido, y llega a otorgarle a la ciencia y a nuestro país un premio que ayuda al prestigio de los argentinos en materia científica. ¿Cuál es el sentido de la vida? Wow, es una pregunta difícil. Así que a mí me parece que una cosa que a partir de haber ganado ese premio, que la gente me pregunta un montón de cosas pensando que yo tengo la respuesta. Y no sé si el caso de eso es así, pero me parece que para mí, por lo menos, el sentido de la vida ha sido medio como ir navegando y tratando de hacer lo mejor de lo que tenemos. Y una cosa que yo dije en el premio de L'Oréal mismo era que ya estaba extremadamente agradecido a varias gente que había venido a lo largo de... y empezando con mis padres y mi pareja, mis colegas y todo eso. Pero el último que yo agradecí, que era medio raro, era la Patagonia misma. Y eso un poco para darme la oportunidad de estudiarla, así que para entenderla, porque me parece que eso es una cosa de que una parte del sentido de la vida es justamente tratando de entender la vida, y eso para mí es una cosa que me motiva un montón. Y un poco de eso, de gratitud hacia sistemas naturales y la naturaleza en sí, es una cosa que a mí me vienen más y más seguido, en parte porque la naturaleza está haciendo un montón para mitigar un poco lo que nosotros estamos haciendo como seres humanos, y quizás tenemos que apreciar un poco más el valor de lo que hacen estos sistemas y la vida en general, y con eso quizás podemos hacerlo mejor un poco al futuro. Una respuesta distinta.
Tratar de entender la vida. Bueno, ¿sabes cómo terminan mis pidiéndole al entrevistado darle un abrazo, que es un abrazo a la ciencia? ¿Puedo hacerlo contigo? Dale, por supuesto. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, amigas, amigos de toda la República Argentina. Se habrá quedado pensando en la formación, en la información formativa de esta notable científica que se prestó a un reportaje que le hicimos para todos ustedes. Como mi preocupación, la preocupación de nuestro equipo de producción, la preocupación del presidente electo, el profesor Alberto Fernández, y de todos aquellos que queremos un país en movimiento, con trabajo para la gente, en el convencimiento que sin ciencia, sin tecnología, sin educación, eso no será posible. Entrevistamos, no ahora, hace casi 2 años, a un notable científico, diputado de la Nación. Yo que entrevisté a centenares de científicos, quiero decirles, como lo van a poder comprobar, que Roberto Carlos Alvareza, doctor en bioquímica, enorme cantidad de premios, títulos, libros, escritos, trabajos realizados, quien fuera presidente del CONICET y que no se quiso quedar con el gobierno de Macri, sabía lo que venía. Este hombre hace 2 años me hace un panorama, nos hace un panorama en un reportaje que le hicimos sobre el grave problema que ya vivíamos los argentinos con Macri y su equipo, el mejor de los 50 años, que llevó a la ruina a todos los argentinos. Ya nos hacía un panorama que quiero compartir con todos ustedes hoy sobre la problemática de la ciencia en la Argentina, hoy, de lo que había que hacer. Y yo me atrevo sobre el final, aunque tengo muchos científicos amigos, sobre el final del reportaje, le digo, vas a ser ministro de Ciencia y Tecnología. ¿Y saben qué? Puede serlo. Vamos con la nota, ¿sí? ¿Me acompañan? Atención, país. ¿Dónde naciste, Roberto? Bueno, yo nací en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. ¿La escuela primaria dónde lo hiciste? La escuela se llamaba San Martín, la número 17, en Lanús también, hasta los 9 años. Después a los 9 años mi papá se mudó a
a Capital porque trabajaba en Capital y se cansaba mucho de venir de tomar el Roca entre Buenos Aires, entre Lanús y Constitución. ¿Qué hacía papá? ¿Cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Roberto Luis Alvareza y era empleado de una casa que vendía cosméticos y perfumes por allá en los 40, 50. ¿Vive? No, falleció en el 85. ¿Te vio científico? Sí, me vio científico unos años, no muchos, pero sí, yo... Un hombre de lucha. Sí, una persona que digamos, clase media, empleado, que alquilaba su casa cuando se casó, que mantuvo su familia y que nosotros fuimos con mis 2 hermanas, la primera generación de universitarios de la familia, ¿no? O sea que para nosotros fue una época donde había ascenso social a través de lo que es el título universitario, ¿no? Eso era el ascenso social familiar, era que los hijos estudiaran, ¿no? ¿Y mamá cómo se llamaba? Mamá se llamaba Susana. ¿Vive mamá? No, tampoco, murió ya también, y era maestra. Maestra, sí. Doblemente educadora. Sí, Tuyo, tus hermanas y... Sí, bueno, tengo 2 hermanas, una de ellas es médica, que hizo su residencia en Casaguna, después se fue al sur y trabajó toda su vida en el hospital de Neuquén, es hematóloga, y después otra hermana que es contadora pública y analista de sistemas. Así que bueno, eso es... Qué labor la de mamá y papá en educación. Roberto, ¿y la enseñanza media dónde? La enseñanza media, bueno, en el caso mío estuve en el Colegio Nacional de Buenos Aires, hice el ingreso y después, bueno, hice hasta el 70. ¿Eras un traga, como dicen los jóvenes? No, para nada. Supongo que tendría algo de inteligencia porque me manejé bien, pude entrar al Nacional de Buenos Aires, pero la verdad que no era un traga para nada. Me llevé materias, las di. La verdad que disfruté el secundario como un adolescente y no como un traga. ¿Y la universidad? En la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la universidad fue, sí, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Entré con un grupo de compañeros que venimos del Buenos Aires y hicimos prácticamente toda la carrera juntos. Tuvimos toda la etapa compleja, ¿no? Porque el secundario mismo fue en la época de Onganía y después entramos en el 70 en la facultad, así que tuvimos toda la época conflictiva, el fin de la NUCE, el gobierno de Cámpora Perón, el golpe militar, y en el 77 me recibo. Ese es más o menos y ahí me fui a La Plata y comencé a trabajar en investigación en un instituto. Empecé como técnico, como profesional técnico, ¿no? Era bioquímico, pero no era investigador, sino profesional técnico. Hice mi tesis doctoral, siendo técnico hice mi tesis, y ya en el 81 entré en la carrera de investigador. Y ahí ya quedé. Vos sos un nanocientífico de enorme prestigio, Roberto. ¿Por qué sos científico y qué es para vos un científico? Bueno, a ver, un científico es una persona que está detrás del conocimiento, ¿no? O sea, buscando generar conocimiento. La ciencia es conocimiento. Para eso tenés que tener una motivación fuerte y una vocación, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes que hay que tener es la curiosidad, ¿no? Uno investiga porque es un ser curioso, ¿no? Quiere conocer, quiere saber, y por supuesto se da en ciertas áreas, ¿no? Uno, por ejemplo, en el caso mío, la biología me gustaba, y ya en el secundario me había motivado mucho por lo que era la biología. Tenía una profesora... ¿Cómo se llama? Vamos a recordar. Sí, claro, la profesora Guaglianone, que fue también, creo, profesora de otros distinguidos científicos, colegas míos de la actualidad, que son también del área de biología. Yo me fui después a la fisicoquímica, pero ella, digamos, me decía, vos tenés que ser investigador. No, ya en el secundario. Y la verdad que yo hice bioquímica porque me gustaba investigar. Era química, bioquímica, me gustaba la investigación, me gustaba el laboratorio. Así que creo que un científico está en eso, en generar conocimiento. Y si ese conocimiento se puede aplicar, es un conocimiento que va a ser utilizado inmediatamente, y a la larga todo el conocimiento finalmente es aplicado, ¿no? Nada queda sin usarse. Vos sos un científico que, siendo presidente del CONICET, has marcado un rumbo, un trabajo. ¿Qué representó para vos, y dejando la modestia de lado, para la ciencia y la tecnología en la Argentina? Bueno, a ver,
ser parte de la conducción de un organismo como el CONICET fue para mí, te diría, la culminación de una carrera científica, porque como científicos nosotros tenemos una etapa, vamos que genera formando gente, formás una escuela, generalmente haces crecer una institución, o sea, tenés etapas, tu laboratorio, o sea, tenés etapas, metas, el reconocimiento de tus colegas, el reconocimiento a nivel nacional, internacional, pero ya después tenés etapas de gestión, donde no solamente está tu institución, sino también empezás a pensar digamos, en el marco más general, que es, por ejemplo, el caso del CONICET. Para mí fue un enorme orgullo poder ser presidente del CONICET, ¿no? Este CONICET de don Bernardo, llegar a ser presidente, la verdad que para mí fue la culminación de la carrera científica, en el sentido de que no solo tuve la posibilidad de generar conocimiento, formar gente, sino también la posibilidad de conducir una organización como el CONICET, reconocida internacionalmente, de mucho prestigio, con muchísimos colegas, y también fue una tarea de muchísima responsabilidad, ¿no? Pero bueno, creo que fue tal vez la culminación de mi carrera científica fue cuando se me ofreció en el gobierno de Cristina, aparte, con esta, que fue la presidenta de los científicos, con eso no hay ninguna duda, yo creo que va a quedar en la historia como la presidenta de los científicos, me dio la oportunidad de estar en el CONICET como presidente. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en algunas oportunidades he dicho, es equiparable a, bueno, el CONICET lo crea el general Perón, creo que en 1952, Frondizi en 1958 le pone chapa, digamos, a nivel nacional e internacional, ubicando en ese lugar que vos también has ocupado a nada menos que a nuestro primer premio Nobel, Bernard Hussein. El gobierno anterior, el gobierno de Cristina Kirchner, de los Kirchner, crean el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cuando le he preguntado a todos los científicos sobre esta creación, han emitido un juicio crítico favorable y esperando que cuando cambiase el gobierno como cambió, siguiese en ese camino creciendo, porque está dicho en el mundo desarrollado que sin ciencia y sin tecnología es difícil poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente. ¿Qué ha sido para vos la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y cuál es tu visión hoy de cómo están las cosas? Mira, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue sin duda un hito, pero un hito que marcó fue el hito de un camino que se había trazado y que comenzó en el 2003 con la recuperación del sistema científico y tecnológico argentino. O sea que en el 2003 teníamos un sistema absolutamente devastado por la crisis, había una fuga de gente capacitada, en el 2000 la gente hacía fila en Ezeiza para irse, entre ellos graduados universitarios. Es una irrespetuosidad de mi parte interrumpir lo que estás diciendo, pero como estás haciendo referencia a un momento histórico lamentable para la vida de los argentinos, donde un ministro al que hoy este gobierno está consultando por la gravedad del problema económico que estamos viviendo hoy, ese ministro los mandó a ustedes, el señor Caballo, a lavar los platos. Sí, así es, así que hay que tener en cuenta que justamente es como una paradoja, bueno, no una paradoja, porque realmente estamos volviendo a los tiempos de Caballo, pero para no perder el hilo, que vos me decís, efectivamente, el 2001 viene de toda la consecuencia de lo que fueron las políticas neoliberales de los años 90. Allí hubo una destrucción sistemática del sistema científico y tecnológico. En el año 94, un informe del Banco Mundial que aconsejaba privatizar la Comisión de Energía Atómica y el CONICET, cosa que se intenta en los primeros años, por los 2000, con el plan Caputo, es terminar con la carrera del investigador científico en CONICET, cosa que la comunidad científica fue la que reaccionó y frenó este proyecto. Pero bueno, se inicia un nuevo ciclo en el 2003. Ese ciclo es la recuperación del sistema científico y tecnológico argentino, el CONICET, el INTA, el INTI, la Comisión de Energía Atómica, las universidades, todos multiplican por 4 millones de dólares la inversión entre el 2003 y el 2015. Y en esa expansión, en ese desarrollo, el ministerio era la consecuencia lógica, ¿no? El crecimiento del sistema implicaba un ministerio y se hacía en el contexto de un proyecto de país que implicaba un país que tuviera su ciencia, su tecnología, y ahí
los científicos argentinos fueron capaces de demostrar que podían hacer satélites, que podían dominar la tecnología nuclear, que dominar lo que es la biotecnología con el desarrollo de semillas propias, algunas de las cuales ahora ya están demostrando que son 25% más redituables que las que se comercializan internacionalmente. O sea que los científicos demostraron en este periodo que merecíamos un ministerio, ¿no? Así que yo creo que el ministerio fue una consecuencia del desarrollo que se había logrado en escasos años, que van entre el 2003 y el 2008. Y ahí hay que ponerle algunas fichas al ministro Filmus, que fue quien quien levantó ¿no? que logró hacer despegar esto que venía muy mal, y que luego se transforma en la gestión de Barañao a partir del 2008. 2008. La gestión a la que has hecho referencia jamás debiera estar ejercida por un científico divorciada de la ciencia, como en este caso corre por mi cuenta el juicio crítico que vengo haciendo hace mucho tiempo, ese juicio crítico referido a la labor de Luis Barañao, a quien considero un sinvergüenza, que no es un insulto, es un hombre que no tiene vergüenza. Vos tenés ética y en diciembre del 2015 dices, me voy, y te vas, ¿por qué? Porque justamente, mirá, nosotros, yo tomo la determinación a sabiendas de que volvíamos a un esquema parecido a los 90 para la ciencia, en el sentido de que el gobierno que iba a asumir era un gobierno que no le interesaba el proyecto científico y tecnológico de nuestro país, que el tema de haber dejado al ministro era simplemente una pantalla para que las críticas no le llovieran en un tema que justamente tenía reconocimiento internacional. Argentina, basta leer la tapa de la revista Nature del año 2016, decía el boom de la ciencia argentina, o sea, lo que había sucedido era el boom de la ciencia argentina. Entonces, no hicieron la desprolijidad política de atacar a la ciencia apenas asumieron, sino que dejaron al ministro como una justificación, lo dejamos, pero inmediatamente vimos que este presentimiento que me llevó a renunciar, que era que este gobierno no le interesaba la ciencia y la tecnología y que iba a terminar ajustando a los científicos, que iba a terminar recortando el presupuesto de la ciencia, que iba, y todavía lo más grave que es que desvalorizando la ciencia en la sociedad, ese gobierno yo no lo podía acompañar. Yo no podía ser funcionario de Macri en este contexto. Por eso me fui presintiendo lo que iba a pasar y no me equivoqué. Hoy en día no solo tenemos un recorte en ciencia y tecnología de los presupuestos, que costó que el ministro lo reconociera, 2 años después dice, estamos en un contexto de ajuste, lo reconoce, sino que también hay una desvalorización de la ciencia en la sociedad. Yo recuerdo que en el gobierno de Néstor y Cristina los científicos estuvimos presentes en el discurso político. La presidenta inauguraba, mes a mes inauguraba institutos de investigación, videoconferencias, y resaltaba el rol que tenía la ciencia. En estos 2 años y pico de Macri no ha ido una vez a un instituto de investigación, excepto a IT, que lo hace muy poquito y sin saber lo que pasaba ahí adentro. No ha inaugurado un solo edificio de la ciencia y de la tecnología. Con lo cual está claro que su visión es que la ciencia y la tecnología están de más para un país como Argentina. No la necesita porque va a comprar todo en el exterior. ¿Para qué quiere científicos? Es un gasto. Y como somos un gasto, despido 158 científicos del INTI, echa 200 del SENASA, le cierra la puerta a todos los investigadores, a los jóvenes investigadores que deberían haber entrado al CONICET y que no pueden entrar, le cierra la puerta a los técnicos que hacen los aviones en la Fábrica Argentina de Aeronáutica, de FADEA de Córdoba, despidiendo 47. La gente de INVAP cobra el sueldo en cuota, cobraron unos 30.000 pesos y después están pagándole el resto en cuota. ¿Por qué? Porque no le interesa la ciencia. Por eso no tenemos ARSA 3 todavía, por eso las centrales nucleares están paradas, por eso no está abierta la planta de agua pesada. Todo eso implica que este gobierno claramente ahora muestra, sin lugar a dudas, a toda la comunidad científica que no va por la ciencia y la tecnología. Entonces, Barañao, ¿qué hace? Ahí esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Un ministro que se quedó para garantizar esta política de Estado, este camino que se había trazado la Argentina y que debía continuar. Este ministro está hoy sobra allí. ¿Por qué? Porque vamos en el rumbo absolutamente contrario.
Entonces, mi visión es muy crítica sobre la gestión de Barañao y sobre todo también sobre el presidente del CONICET, Checato, que creo que no está capacitado para dirigir una institución como el CONICET, no tiene claro el rumbo y ni siquiera está haciendo que este ajuste que están aplicando sea menos doloroso para los jóvenes investigadores, que son los que tendríamos que tratar de salvar, ¿no? Porque esta gente se va a ir al exterior y vamos a perder un capital humano increíble, ¿no? Que se formó durante muchos años y que lo vamos a echar por la ventana. Es importante, Salvarezza, decirnos para qué estás aquí. Hay algo, te han elegido, te pusieron en segundo lugar porque dijeron queremos que seas diputado y vas a ser diputado. Y ahora sos diputado. ¿Para qué? Bueno, a ver, yo creo que cuando fueron las elecciones estuvo claro que lo que queríamos confrontar eran los dos modelos de país que se planteaban, ¿no? Que era el modelo que habíamos planteado durante 12 años, con todas las dificultades, pero que era una Argentina industrializada, una Argentina en el cual inclusiva, con impacto social, donde la ciencia y el conocimiento fuera un motor de todo este desarrollo científico, tecnológico, inclusión social, lo que es el impacto de la ciencia en la salud. O sea, la idea era una Argentina donde el conocimiento importara. Y por otro lado, el modelo, confrontarlo con el modelo que proponía Cambiemos, que era el modelo neoliberal de los 90, donde la Argentina tiene un papel exclusivamente de exportador primario y de mercado financiero, si vos crees que es lo que está pasando ahora, ¿no? Patria financiera. Entonces peor que la patria contratista. Por eso tenés la patria financiera, el sector agroexportador. Ese es el modelo de Cambiemos y nosotros un modelo donde Argentina competía con industria, tecnología, conocimiento. Bueno, esa era la idea es que pudiéramos definirlo. Yo creo que esa fue la propuesta, la posibilidad de discutir esto con los ciudadanos y también de alguna manera poder pasar luego a una etapa como es esta donde tenemos que salir a defender al sector científico. Hoy en día, te lo comentaba en el bloque anterior, cuando hablamos de lo que estaba sucediendo, despidos, gente que se pierde, bueno, ¿quién tiene una voz dónde hay una voz para sumarse a la de ellos, ¿no? Bueno, la Cámara de Diputados es un lugar donde justamente tenemos la posibilidad de expresarnos, donde hay debate, donde mucho del discurso del oficialismo se cae, porque cuando uno escucha las declaraciones de Macri que nos queremos parecer a Israel, nos queremos parecer a Australia, a Finlandia, cuando yo le digo, bueno, macanudo, se quieren parecer a esos países, invierten 4 veces más en ciencia y tecnología y tienen 4 veces más científicos que nosotros. Entonces, ahí se cae el discurso y es importante que esto sea en un lugar que es una caja de resonancia y el Congreso es una caja de resonancia. Así que yo creo que es un lugar donde disputamos el fondo del problema. No estamos discutiendo tal vez políticas puntuales, estamos en el fondo del problema. ¿Qué Argentina queremos? ¿Cuál es la Argentina del futuro? ¿Qué Argentina vemos como una Argentina viable? Porque la Argentina viable de ellos es la Argentina para 20 millones de argentinos, no para 40. Nosotros queremos una Argentina que incluyera a todos. Me parece que es ese punto donde nos da a los científicos esta posibilidad. Y también creo que tenía que involucrarme en esto porque no hay muchos científicos que se atrevan a dar este paso de pasar de la ciencia a la política, que fue natural porque me fui comprometiendo con la gestión y más tarde en defensa de la gestión y finalmente terminás hablando de política. Defendiendo la gestión terminás hablando de política. Así que me parece que esa fue la motivación por la cual estoy acá, tratando de que se escuche y se valorice el rol que tiene el conocimiento en las sociedades modernas, que parece que Cambiemos lo declama, pero no lo aprecia. Roberto, no te vas a poder librar fácilmente de mí. El licenciado en comunicación, tu hijo, que maneja muy bien la comunicación, me ha dicho, Jorge, tienes 1 minuto nada más. ¿Qué es la vida para vos, Roberto? Bueno. Este programa se llama Por la Vida. A ver, mirá, yo creo que la vida es una sucesión de proyectos. Si te quedás sin proyecto, te quedás sin futuro. La verdad que uno tiene que reinventarse, tener siempre un proyecto delante y estar motivado, ¿no? Es un desafío continuo, es un caminar continuo y es un pasar de proyectos.
¿no? Me parece que esa es, por lo menos así lo he vivido yo. Bueno, por la vida entonces, Roberto. Bueno. Deseo de todo corazón, como periodista de la ciencia, como educador que de alguna manera he sido, que tu labor parlamentaria sea todo lo importante que necesita un país en materia de ciencia y tecnología para poner máquinas en movimiento, también para que comprendan muchos políticos que no hay ciencia aplicada sin ciencias básicas, o no es así. Exactamente, sí. Yo creo que hoy es día el ministro de estar escuchando muchas voces de distintos sectores de la política y de la ciencia que le están diciendo que se tiene que acordar que no se puede olvidar de la ciencia básica, cosa que ha hecho, no sé, se ha olvidado. Señores, brindo por este hombre aquí en el Congreso de la Nación, por su labor en la Comisión de Ciencia y Tecnología y también, ¿por qué no?, porque así lo entiende mucha gente, por el futuro ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Carlos Salvarezza. Es un placer. Y termino con un abrazo, con todos los científicos. Sí, ¿Puedo darte un abrazo? Sí, claro, obviamente. En La Lucila, Campos de Mar, complejo de cabañas rodeado de bellísimos espacios verdes, diseños únicos y de calidad. Una invitación a compartir en familia o con amigos, un lugar pensado para ofrecer a sus huéspedes comodidad y confort. Campos de Mar lo espera en La Lucila para que disfrute la tranquilidad y el buen servicio. Hotel Belsur, cocheras cubiertas, salones de usos múltiples, microcine para 120 personas, piscina semiolímpica. En Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio combinados con la mejor atención. Entretenimiento para todas las edades, shows musicales en vivo, canchas de tenis y de vóley, gimnasio. Hotel Belsur, más de 45 años creando recuerdos inolvidables. Muchísimas gracias por estar, queridos argentinos, todos los lunes de 20 a 21 con nosotros. La intencionalidad de toda la vida, informar tratando de formar. Si lo logramos, Dios y ustedes lo dirán. Como dice mi amiga y colega distinguidísima, Rosario Lufrano, Latinoamérica está en llamas. No es casual lo que acontece en Chile, ejemplo de cómo debe ser la economía de un país. Un crecimiento económico notable, donde la inflación es baja, pero ocurre que la distribución de esa riqueza queda en manos del 1% de los chilenos. Se cansaron, salieron a las calles, con coraje, con valentía, con lucha para decir basta. No puede ser que yo quiera estudiar en Chile y tenga que pagar $1.000 por mes. Que si no tengo plata no puedo tener una salud como corresponde. Que la pensión que tengo es nada. ¿Cómo? Si la riqueza es tan importante. Si nos ponían los economistas de Argentina y distintos lugares del mundo a Chile como modelo de la región. Eso en nuestra hermana Chile. Más arriba, nuestros hermanos bolivianos, en un golpe de Estado fusilador contra el pueblo, un golpe fusilador que derrocó al presidente legítimo Evo Morales, el mejor presidente de la historia de Bolivia. El presidente que logró que la economía boliviana tenga menos inflación anual que Estados Unidos. Fue de 1,7 la inflación. La economía de nuestros hermanos bolivianos, a la llegada de Evo Morales, ¿qué dijo? Atención, entre comillas, esto lo digo yo, el presidente que menos sueldo tuvo en toda la historia del mundo de la política. Escuchen bien lo que les digo. Un hombre de alta moral y de gran honradez, un luchador
incansable hoy de reconocimiento internacional, por supuesto, no de la derecha neoliberal. Logró Evo que mientras el petróleo y el gas lo tenían empresas privadas que se llevaban el 80% y el Estado boliviano se quedaba con el 20% nada más de esas riquezas, ahora Bolivia, por Evo, al nacionalizar esas empresas, el Estado se queda con el 80% y el 20% va para los privados. Y son ellos, de mano de los Estados Unidos, que lo voltearon a Evo. ¿Qué buscan? Mueren lamentablemente cuando bajan del alto en Bolivia muchísimos bolivianos asesinados por la cruel dictadura que el Macri no ha reconocido en nuestra hermana patria boliviana, en nuestra patria latinoamericana. Sin embargo, siguen bajando del alto los collas, que son mansos, trabajadores, inteligentes y valientes, sin armas, con solo la verdad, que vuelva Evo y los matan, aún cuando están velando sus muertos. Y pasa ahora en Colombia, y pasó en Ecuador. ¿Y por qué no pasa en Argentina? Porque en Argentina hay dirigentes gremiales, dirigentes piqueteros maltratados, de los que se habla muy mal, que le han puesto hasta ahora contención le han puesto a los que menos tienen, al hambre que se sufre en Argentina. Pero ya hay un trabajo del presidente electo que va a asumir el 10 de diciembre con un grupo importante de argentinos de todas las religiones, de todos los políticos que quieran intervenir para luchar contra el hambre inmediatamente. Por eso, y porque en Argentina está impregnada en su sociedad, basta de dictadura militar y nunca más lo que nos pasó a nosotros con los dictadores durante tantos años. Brindo entonces para que haya paz en la patria de América Latina, en la patria grande, que es brindar entonces por la vida de cada uno de los habitantes de esta región del mundo. Por la vida, amigos, y hasta la semana que viene, si Dios así lo permite.